seguimos acompañándote en esta tarde. Le damos la bienvenida al licenciado Matías Sarros para hablar de ataque de pánico, ¿no? ¿Quiénes están más expuestos? ¿Quiénes no? Si es que hay alguien que no está expuesto a un ataque de pánico, ahora nos va a decir todo él. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, los ataques de pánico. Hace un tiempo que no hablábamos de este tema y realmente... No le di a ningún famoso, me parece. No, o yo no estoy siguiendo mucho la farándula. No estás siguiendo mucho, pero sí, bueno, en el mundo de los famosos es bastante común, Sí. son bastante comunes. Hace un tiempo habíamos visto algunas escenas por la televisión de un famoso que inclusive lo persiguieron hasta atrás de los bastidores ahí. A ese no me acuerdo, pero Carmen Barbieri, por ejemplo, sí, siempre... bueno, no, a este muchacho que bailaba, no sé cómo se llama, Iripino. Ah, mira vos. Una vuelta, pobre, estaba sufriendo un ataque de pánico, que son horribles. Pobrecito. Y lo siguieron hasta entre medio de las ropas, ahí atrás. Son tremendos, ¿no? No tienen, estaba el pobre ahí. Tienen perdón de Dios. Sí, la verdad que estaba bastante angustiado. Bueno, porque ¿qué es un ataque de pánico? Sí. El ataque de pánico es... Primero, no es un invento de la persona. No es un invento. Por ahí el nombre ataque de pánico está muy familiarizado y a veces se le llama a muchas cosas ataque de pánico cuando no son en realidad un ataque de pánico. Ajá. Como nombre ataque de pánico hay que decir que científicamente no existe, sino que hablamos de crisis de ansiedad o de determinadas crisis. ¿Sí? Básicamente es una crisis de ansiedad. ¿Se diferencia de una crisis de nervios? ¿Hay alguna? Sí. La crisis de nervios es como un estallar que tiene que tiene algo que la detona y que tiene algo puntual que la detona. Es decir, Claro. Alguien estalla en una crisis de nervios porque encontró a su pareja con otra persona. Alguien estalla en una crisis de nervios porque lo despidieron. Bueno, con justa razón. Sí, claro, porque tuvo un choque, es decir, hay un motivo que dispara una alteración de los sentidos. En cambio, en el ataque de pánico o en el ataque de ansiedad, lo que ocurre es que nos agarra una crisis similar de ansiedad. Esto cursa con sudoración en las manos, palpitación acelerada, mucho temor, una sensación a veces vertiginosa, mareos y en algunos casos más complejos hasta desmayos, sin motivo. Es decir, sin que haya nada en el entorno que lo detone. Síntomas, Por ejemplo, qué sé yo, de opresión en el pecho, de no poder respirar. Muchas veces se confunde el ataque de pánico con un ataque cardíaco, con un ataque cerebrovascular. No minimicen, digamos, sus síntomas físicos, por las dudas. No. Lo que primero hay que hacer, obviamente, es ir al médico. Cuando el médico nos diga que efectivamente no se trata de un ataque cardíaco o de un ataque cerebrovascular, el médico solo nos dice, bueno, no, esto fue una crisis de nervios, a veces dicen los médicos, fue una cuestión ansiosa, vaya a consultar a algún psicólogo y demás. Ocurre que la gente, como a veces llega a desmayarse y la sensación es tan desagradable, piensa que está sufriendo un ataque y como no tiene motivo, es decir, a veces la gente está en una reunión, está viajando en el colectivo, no hay un motivo aparente, no hay un emergente motivo en aparente. ese momento. De repente las personas empiezan a sentirse mal, es decir, empieza a sudar las manos, empieza a sudar frío, empieza a sentir una taquicardia, empieza a sentir una sensación vertiginosa, un mareo y la sensación es tan desagradable que es igual a que yo me estaría por morir. Uno piensa que en ese momento se va a morir, que no sabe qué le está pasando. La sensación inminente de muerte. Por eso la gente piensa que o le agarró un ataque en el corazón o le está por venir una ACV, digamos. Ay, pobre. Y eso lo que hace es un efecto que va haciendo que más nos alteremos y nos pongamos peor. Pero sin motivo, es decir, uno de solo estar, por eso es que se recurre a lo ¿Y pasa rápido? ¿Es largo el ataque de pánico? Sí, a veces es bastante largo para lo intenso que es, digamos. Por lo general las sensaciones muy intensas suelen ser cortas. En cambio, en una crisis de ansiedad es bastante largo, dura a veces unos minutos y en casos extremos termina con el desmayo. Uno se termina desmayando, o sea que la sensación de que uno se va a morir es casi completa. Uno se empieza a sentir mal hasta que se desmaya. ¿Y esto tiene prevención? ¿Hay forma de...? Sí. Hay forma de empezar a tratarlo cuando está incipiente, porque lo cierto es que el ataque de pánico va avanzando, es progresivo. En realidad es como si el cuerpo nos estaría indicando que algo en nuestra mente no está funcionando correctamente. Es decir, que no estamos haciendo la descarga correspondiente ante algunos estímulos
desagradables que estamos teniendo. Entonces inicia incipiente, es decir, con que uno empieza a sentir cierto malestar, palpitaciones, sudoración, cierto estado nervioso en determinadas circunstancias, donde la gente empieza a retirarse de los lugares donde le ocurre y demás. Si uno no hace nada, comienzan a ser más intensos y comienzan a ser más frecuentes. Comienzan muy espaciados, una vez cada 2 meses, una vez por mes, después ya una vez por semana, después cada 2 o 3 días, después todos los días. Y lo que van haciendo es a veces coartando ya la libertad. Si la gente empieza a tener miedo al miedo, es decir, temor a que le agarre una crisis. A no salir, por ejemplo, empiezan a no salir. Entonces empiezan a no querer ir al trabajo, no quieren salir, no quieren ir a lugares donde haya mucha gente, no quieren viajar en transporte público, no quieren ir al centro. ¿Están relacionadas con las fobias o no? Porque en algún momento había como una suerte de grupo, ¿no?, que estaba creado acá en Salta, que trabajaba fobia y ataque de pánico. Sí, porque como la fobia es miedo al miedo, lo que hacen las crisis de ansiedad es generar a veces agorafobia, que es el temor a salir. No quiero salir por temor a que me agarre una crisis. Prefiero quedarme en casa donde tengo el teléfono, donde tengo más o menos algún familiar y demás. Y eso genera agorafobia. Entonces después... O sea, como que puede derivar en una fobia, digamos. Exactamente, puede generar o asociarse directamente a la agorafobia, que es el temor a salir. Entonces, se trabaja o uno tiene que decir que tiene que consultar inmediatamente, empieza a sentir los primeros síntomas, que son a veces esta sensación vertiginosa, las palpitaciones, el sentirse excesivamente alterado, muy alerta. Sí, porque los ataques de pánico, como decíamos, que son una crisis de ansiedad, habría que explicar brevemente qué es la ansiedad. La ansiedad es un estadio previo a algo que yo o que mi mente pueda percibir como una amenaza. Es decir, no hay ansiedades buenas. Sí, en realidad la ansiedad, en su medida justa, todos la tenemos y es lo que nos protege de determinados peligros. ¿Sí? Supongamos, veo un callejón oscuro en una noche, es posible que me ponga un poco nervioso y lo esquive, ¿sí? Porque hay algo que me dice cuidado, peligro, ¿sí? O si me estoy quedando sin gasolina en medio de la ruta, uno se empieza a alterar, los sentidos se empiezan a conectar, y lo que ocurre acá es como si este sistema de alarmas que tiene el cuerpo y que es natural y necesario empezara a funcionar mal. Y empieza a activarse sin sentido. A veces nosotros le decimos ahí a nuestros pacientes que es como si la alarma del auto anduviera mal y se activara sola, sin que nadie intente robar el auto. Tenés la alarma trucha esa que con un poco de como calor tener o la de alarma sonido. trucha que a veces pasó un colectivo cerca del auto y empieza el auto a titilar. Sí, bueno, esto es más o menos lo mismo. El sistema de alarma del cuerpo o de la mente se empieza a activar sin sentido. Esto nos está queriendo decir que estamos ante una situación a veces de mucho estrés. Por lo general, uno de los factores de riesgo es estar expuesto a mucho estrés laboral, de pareja, familiar, de lo que fuere. Y nosotros hacer de cuenta que no pasa nada y seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces aparece el ataque de pánico. Como yo le decía, a veces una manera que tiene el cuerpo de decirnos que algo no está funcionando correctamente. Entonces requiere tratamiento, a veces inclusive hasta requiere medicación, porque si uno no lo deja va avanzando y las crisis van siendo cada vez más intensas, duran unos minutos, a veces largos, 10, ¿Uno 5. se cura de esto? Sí, claro, se cura cuando uno logra conectar aquello que no estaba funcionando bien, aquello que estaba generando el proceso ansioso, porque una crisis de ansiedad es mucha angustia sin sentido, hay que conectarla porque esa angustia tiene realmente dentro de nuestra cabeza un sentido. Un detonante. Tiene un detonante, tiene una situación que nos está preocupando mucho o que nos tiene muy estresados, o bueno, hay que ver ahí. Entonces hay que hacer todo un trabajo de introspección, de conocerse a uno mismo, de ver qué cosas lo preocupan, qué no, a cuáles está atendiendo, si está conforme o no con la vida que uno lleva. Hay muchas cuestiones ahí, pero cuando uno logra conectar lo que genera la angustia, esa angustia puede encontrar su causa normal y regularse, digamos, ¿sí? También ocurre con personas que tienen a veces poco registro de las emociones. Hay personas que no tienen una educación, entre comillas, emocional, entonces a veces no saben si lo que sienten es temor, si lo que sienten es alegría, si lo que sienten
pocas emociones no las saben detectar muy bien. Y los eso rusos dicen que que no expresan mucho sus emociones. Claro, que no las expresan porque las perciben, pero no saben de qué se trata. Perciben hay sociedades que están como que son menos expresivas. Perciben una cuestión intensa, pero no saben qué es, ¿sí? No saben si es alegría, si es temor, si es bueno. Matías, y digo, hay mucha gente que piensa que solamente con la medicación va a salir de esto. ¿Siempre es necesaria la terapia psicológica? Quizás es más fundamental. Siempre es necesaria porque lo que suele pasar a veces con los ataques de pánico es que algunas personas lo medican, algunos médicos, entre comillas, pero medican la parte física, es decir, cada vez que tenemos un ataque de ansiedad hay un montón de cuestiones físicas que se activan, como que a veces sube el azúcar, se activa el cortisol, que es la hormona del estrés, bueno, y una serie, nuestro sistema inmune baja, y hay algunas hormonas también que se ponen ahí en juego, y entonces la medicación lo que hace es atenuar los síntomas. Entonces cada vez que me empiezo a sentir mal tomo la medicación y los síntomas físicos bajan. Pero lo que ocurre es que al no tratar el tema de fondo, se empieza a detonar cada vez mayor cantidad de veces, empieza a necesitar mayor cantidad de medicación y el problema no se acaba, sino que se intensifica. Y con la medicación lo que hago es controlar los síntomas físicos, pero no los psíquicos que lo detonan. Claro, o sea que no vas digamos, a la causa, ¿no? Claro, no vamos a la causa. La medicación es un paliativo, a veces necesario porque las crisis, las personas por ahí llegan a consulta cuando las crisis ya son muy grandes o recién cuando le han cortado la posibilidad de trabajar o de tener parejas o les ha traído problemas familiares. Entonces ahí a veces es necesario un trabajo conjunto, donde bueno, hay que medicar y a la vez hay que hacer psicoterapia. Bueno, ¿y cómo hacen para consultarte? Sobre todo estén alertas, ¿no? Si tienen algún síntoma, primero descartar a través del médico, ¿no? Claro, lo primero es si no se trata de una cuestión física, ¿sí? Porque cursa como una cuestión muy parecida a un ataque cardíaco o a veces a un accidente cerebrovascular. Entonces lo primero que tienen que hacer es ir al médico. Claro, cuando el médico le diga, bueno, a ver, no tiene usted un infarto, ni tiene un ACV, ni nada, capaz que está expuesto a mucho estrés o a muchos nervios, recién vaya al psicólogo. Pero vaya, digamos, porque a veces le dicen esto a la gente uno dice, queda, qué bueno, no tengo listo, nada. No tengo nada, ¿qué me habrá pasado? Se queda pensando y después vuelve a pasar y vuelve a pasar. 3874-843211 o O'Higgins 1069. Buenísimo, muchísimas gracias, Matías, como siempre, ¿no? Por traernos estos temas. Nos vamos a la pausa, en un ratito volvemos.